Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer una síntesis como hemos hecho en la unidad 2, donde vamos a tomar los principales conceptos de esta unidad 3 de muestreo, ¿sí? En esta unidad 3 de muestreo nosotros hemos trabajado más bien conceptualmente, hemos hecho algunas cuentas, algunos cálculos, pero el objetivo principal de esta unidad es tomar una muestra. Entonces, cuando realizamos ejercicios, cada uno puede tomar una muestra diferente según el método que deba usar o según la forma en que seleccione las unidades de análisis. Entonces, según la muestra, será la estimación o la herramienta que pueda aplicar. Lo vamos a ver a este capítulo más bien conceptualmente, o sea, no le vamos a hacer determinadas cuentas o cálculos, excepto que la muestra ya esté fija, determinada y seleccionada, como han visto ustedes en algunos ejercicios prácticos, ¿sí? No obstante, que les quede la posibilidad de tomarla, la muestra, en alguna otra situación en la que ustedes estudien, en otra materia o en sus trabajos, que sepan cómo es, de alguna manera, el mecanismo para seleccionar una muestra, ¿sí? Entonces vamos a decir que el muestreo es, de alguna manera, diseñar o tener un plan con la finalidad de seleccionar elementos de una población, ¿sí? Los elementos que seleccionamos de esa población pretenden ser representativos de esa población, ¿sí? Porque si no es representativo y no utilizamos algún tipo de diseño donde haya aleatoriedad, no vamos a poder hacer inferencia respecto de la población donde seleccionamos esta muestra. Por eso es muy importante estas características. Existen otro tipo de muestras donde yo selecciono un grupo de individuos de la población, donde también los puedo estudiar y los puedo analizar, pero no voy a poder generalizar a toda la población. Otro concepto que necesito tener claro es lo que vamos a llamar marco de la muestra, porque si bien nosotros vamos a seleccionar una muestra de una población, hablar del marco de la muestra significa tener en cuenta que a veces no es accesible toda la población, pero sí tenemos muchos elementos de esa población que están disponibles sobre los cuales puedo seleccionar una muestra. Entonces, el marco de la muestra será el conjunto de elementos disponibles en la población donde yo puedo seleccionar la muestra. Pensemos, cuando queremos hacer un estudio en niños, digamos, de edad escolar, tal vez en las escuelas esté el mayor porcentaje de niños en edad escolar, o de 8 años o de 10 años, y entonces el marco de la muestra serán todos los niños de la edad que me interesa trabajar o investigar que concurren a las escuelas, ¿sí? Hay un porcentaje de niños, aunque pequeño, pero hay, que como no asisten a la escuela, yo no podría seleccionarlos o encontrarlos fácilmente. Entonces, el marco de la muestra va a ser los niños en edad escolar que asisten a la escuela. De esa manera, es un poco más pequeña que la población, pero tiene bastantes elementos donde yo puedo tomar la muestra y también generalizar en ese sentido. Esto nos permite poder distinguir dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Cuando yo les cuento que la muestra se selecciona de manera representativa y de manera aleatoria de la población, entonces es porque, perdón, de manera aleatoria y representativa de la población, es porque entonces va a haber una probabilidad asociada para elegir cada uno de esos elementos. Y voy a poder decir que todas las muestras que yo pudiese elegir de ese muestreo, si es que las quiero elegir a todas, recuerden que algo de eso habíamos hablado en el último capítulo de Estadística 1, la posibilidad de seleccionar todas las muestras posibles de un determinado tamaño de una población, eso va a indicar que entonces cada una de las muestras tenga una probabilidad idéntica de ser seleccionada una respecto de la otra. Es decir, todas las muestras tengan la misma probabilidad de ser elegidas.
Y por otro lado, dentro de la población, cada uno de los elementos de esa población va a poder tener una probabilidad conocida, podrá ser igual o no, ya veremos en qué casos, pero sí conocida de ser seleccionada en la muestra. Y esto va a permitir que podamos calcular, por ejemplo, errores de muestreo. En cambio, cuando el muestreo es no probabilístico, no puedo establecer estas probabilidades y entonces no puedo conocer la magnitud del error que yo podría tener cuando realice estimaciones, ¿sí? En otras palabras, con el muestreo probabilístico yo puedo generalizar a la población de donde he seleccionado mis individuos, con el muestreo no probabilístico no lo podría hacer. Es importante tener en cuenta que según qué tipo de investigación realicemos, a veces es más sencillo determinar la población que en otros. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una encuesta y voy a indagar a usuarios de tal producto, a habitantes de tal localidad, a estudiantes de tal universidad, y les voy a hacer una entrevista o le voy a hacer una encuesta, es como que es más fácil acceder a la población para seleccionar la muestra. Cuando hago un diseño de experimento y quiero probar un nuevo fertilizante o quiero probar el crecimiento de una planta bajo determinadas condiciones, entonces ya esa población ya no es conocida, es más bien infinita, y entonces el investigador va a pensar en la manera en que pueda observar estas características, ¿sí? Entonces, el muestreo probabilístico y el no probabilístico sería un poco la gran clasificación en esta cuestión, y nosotros nos vamos a dedicar especialmente al muestreo probabilístico. ¿Qué significa que todas las muestras tengan igual probabilidad de ser elegidas? Y nosotros vimos que si teníamos la posibilidad de seleccionar todas las muestras posibles de tamaño n minúscula de la población, entonces tomábamos la decisión de hacerlo con y sin reemplazo. Y si yo seleccionaba todos los elementos, por ejemplo, sin reposición, el combinatorio de n mayúscula tomado de n minúscula me daba la cantidad de muestras posibles. Si lo hacía sin reemplazo, n mayúscula a la n me daba la cantidad de muestras posibles sin reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad de cada una de esas muestras será 1 sobre esa cantidad de muestras que puedo tomar. Es decir, 1 sobre el combinatorio en el caso de que sean muestras sin reemplazo, 1 sobre n a la n en el caso de que sean muestras sin reemplazo. Entonces, pudiendo tener estas probabilidades y utilizando un muestreo probabilístico, yo puedo realizar inferencias, ¿sí? Y puedo aplicar en esa muestra una serie de herramientas. Por ahora, dado el momento en el que estamos haciendo el curso, solo puedo estimar parámetros, ¿sí? Pero más adelante van a ver que en esta muestra yo puedo hacer pruebas de hipótesis y puedo cruzar variables y puedo hacer un análisis de regresión, o sea, puedo hacer muchas cosas en base a esta muestra probabilística que hemos seleccionado. También es importante distinguir entre los errores de muestreo y los errores de no muestreo. Cuando hablamos de errores de muestreo, tiene que ver con esto de hacer estimaciones y la confianza en la que depositamos en las estimaciones, o sea, los errores como hemos trabajado en el capítulo anterior. Cuando hablamos de errores de no muestreo, son errores que no se deben a la estimación o al trabajar con la muestra seleccionada de esa población, sino que son los errores que puede cometer el encuestador o de preguntas mal formuladas en el cuestionario, y esto puede hacer que la respuesta sea exactamente lo contrario a lo que queremos preguntar, puede hacer que entonces esta muestra no me permita generalizar, ¿sí? Porque tengo errores de este tipo. Por eso es bueno que cuando hacemos una encuesta, por ejemplo, la probemos, analicemos si está bien hecha, si no está bien hecha, si cuando yo pregunto las cosas el que me responde entiende lo que yo quiero preguntar, porque de esa manera entonces vamos a evitar cometer este tipo de errores. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que desactive y me diga? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Perfecto. Bien. Algo pasó con mi micrófono y yo no los escuchaba a ustedes. No sé qué hice. O no con mi micrófono, sino con mi... Bien. Sigamos entonces. Bien. Para diseñar una muestra, entonces, es necesario, es imprescindible, es importante que podamos definir correctamente a la población donde vamos a extraer la muestra. Si no puedo acceder a toda la población, al marco de la muestra. Y ojo con el marco de la muestra, porque a veces se puede alejar tanto de la población y entonces mis conclusiones no van a ser respecto a esa población, ¿sí? Supongamos que yo quiero estudiar determinadas condiciones o una situación que tiene que ver con estudiantes de universidades públicas. Yo no podría hacer como marco de la muestra solamente los de la Universidad Nacional de Córdoba, porque son los estudiantes que están más cerca y a los que puedo disponer para poder conversar. No debería hacerlo. Entonces, ahí me va a quedar un marco de la muestra un poco diferente a lo que sería la población de estudiantes de todas las universidades nacionales, porque las universidades nacionales están localizadas en todo el país, porque tengo universidades muy grandes, de mucha antigüedad, con cierta, digamos, trayectoria, con cierta impronta, como puede ser la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, pero tengo un montón de universidades nacionales pequeñas, nuevas, que hará unos pocos años que han empezado y que tienen otras características, y entonces no sería representativo. Entonces hay que tener en cuenta que el marco de la muestra tiene que ser parecido a la población, de alguna manera comprender muchos elementos, un porcentaje importante de esa población de donde vamos a realizar el análisis. Recordemos que la unidad de análisis será cada uno de los individuos que nosotros queremos investigar, en este caso del estudio de los estudiantes de universidades públicas. La unidad de análisis será cada estudiante al cual voy a indagar y lo voy a entrevistar o encuestar, y la unidad de muestreo, que a veces coincide con la unidad de análisis, puede ser ese mismo estudiante, pero para el caso particular de este estudio planteado en universidades nacionales, la unidad de muestreo podría ser la Universidad Nacional, por ejemplo, de Villa María, que es donde voy a ir a buscar un grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, la unidad de muestreo puede ser una escuela, una universidad, una industria, ¿sí? Que comprende un conjunto de individuos que constituirán la unidad de análisis sobre la cual vamos a hacer la investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiese investigar algo de los niños en edad escolar, la salud bucodental, por ejemplo, en niños de 8 a 12 años, la unidad de análisis será cada niño, pero la unidad de muestreo podría ser la escuela y seleccionar previamente un conjunto de escuelas, sabiendo que la mayor parte de los niños de 8 a 12 años concurren a las escuelas. Si quisiese trabajar con una encuesta electoral, es decir, próxima a las elecciones, uno quiere saber por quién se va a votar o qué candidato tiene más intención de voto, etcétera, yo podría seleccionar, ¿sí?, manzanas en la localidad en que tenga interés o en la provincia, localidades, y luego me voy a unidades menores y de muestreo, donde me voy a pasar a manzanas, por ejemplo, de esa localidad, y dentro de la manzana a una determinada cantidad de casas, y luego la unidad de análisis era preguntarle a una o dos personas por casa o por hogar por quién votaría, o una serie de preguntas que me lleven a mí a decir, bueno, esta persona votaría a tal persona, y si no me lo quiere decir a qué candidato votaría debido a su historia, a quién ha votado antes o qué piensa de determinadas cosas, yo puedo inferir que votaría a determinada persona, ¿sí? Entonces, en ese caso de la encuesta electoral, la unidad de análisis sería cada persona, la cual le voy a preguntar lo que necesito, pero la unidad de muestreo podría ser los hogares que han quedado seleccionados o las viviendas que han quedado seleccionadas, ¿sí?, en una localidad, en un barrio, en una determinada zona. Bien, en realidad vamos a ver 4 métodos de muestreo.
Son tres en realidad, porque el muestreo sistemático es considerado muchas veces como una forma de seleccionar una muestra. Pero, no obstante, como está en el material y dado que tiene alguna característica particular, lo vamos a considerar un método más, ¿sí? Entonces tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. Y vamos a ver algunas características de uno u otro tipo de muestreo. Para poder decidir de alguna manera cuál es el método de muestreo, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Una de las cosas es las unidades de análisis que vamos a tener, o sea, quién le tendríamos que preguntar y dónde están esas personas. ¿Son estudiantes? ¿Son jefes de hogar? ¿Son empleados de determinado tipo de empresa o de sector de la economía? Por otro lado, la varianza que podría tener el estimador, ¿sí? Cuando hablamos de la varianza del estimador es que una vez seleccionada la muestra, tenemos, vamos a suponer, la media muestral, o sea, la posibilidad de encontrar el promedio en esa muestra, y ese promedio tiene una varianza, la varianza de la X barra, por ejemplo, que será la varianza poblacional, si es que la conozco, o tal vez estimada con la varianza de la muestra, sobre el tamaño de esa muestra. Y según el método de muestreo, esa varianza puede variar, puede cambiar. Entonces, tener en cuenta de alguna manera esta varianza del estimador y tener en cuenta el costo del relevamiento, porque si yo me tengo que, digamos, desplazar por todo el país o por toda la provincia o por muchos lugares, me voy a encontrar con que si es muy costoso, necesito de muchos recursos, de mucho tiempo, de mucho dinero, y entonces tal vez no sea conveniente un determinado método y sí otro de los métodos. El muestreo aleatorio simple es el método más común, digamos, además de simple, el más común y el que habitualmente uno utiliza cuando dispone de los elementos de la población. Es decir, si yo tengo un listado de elementos de la población, por ejemplo, los estudiantes en una universidad o los estudiantes en una escuela o los empleados registrados en una industria, yo puedo seleccionar mediante algún método, ¿sí? Por lo general uno utiliza algún software o planilla de cálculo que me permite encontrar los números aleatorios y del total n mayúscula individuos selecciono n minúscula, ¿sí? Entonces, es bien aleatorio, elegido un conjunto de números a través de estos métodos, los identifico a los individuos y eso es la manera en que voy a tener mi muestra. ¿Sí? Entonces, de esa manera, una vez que he seleccionado mi muestra, hago lo que necesite hacer, ¿sí? La describo, la muestra, hago todo lo que sabemos hacer de calcularle medidas, identificar si la variable es numérica para que tenga medida o si la variable es categórica o cualitativa y entonces analizo sus frecuencias o hago gráficos, ¿sí? O estimo, ¿sí? Puntualmente o por intervalos, a la media, a la proporción, a la varianza, etcétera. O sea, hasta ahora lo que hemos hecho yo le puedo hacer, más adelante puedo hacer muchas cosas más. Ahora tiene algunas dificultades esta muestra aleatoria simple. Una de esas dificultades es cuando yo no tengo la población completa para enumerarla, ¿sí? Entonces, en una encuesta electoral, por ejemplo, yo tal vez no tengo un listado de jefes de hogar o de las personas mayores de 18 años que viven en determinada zona, en determinado barrio, localidad, tal vez no la tenga en un listado. Además, es algo dinámico y entonces no puedo numerar para seleccionar a través de números aleatorios a mi muestra, por ejemplo. O tal vez mi población es bastante dividida, ¿sí? Y se diferencia. Entonces, tal vez una población podrían ser estudiantes de las universidades públicas, pero que estudian ciencias duras, digamos, y estudiantes de universidades públicas que estudian ciencias sociales. Y entonces ser una diferenciación bastante clara donde voy a tener diferencias, digamos, en esos individuos y tal vez no me convenga tenerlos a todos listados para seleccionarlos sin tener en cuenta estas divisiones que pueden tener. También puede ser un tema en el que mujeres y varones tengan distintas opiniones. Entonces, si yo pudiera numerar, por ejemplo, a los empleados de determinadas empresas, lo que piensan las mujeres y lo que piensan los varones puede ser bastante diferente. Vamos a suponer que estemos haciendo un estudio de género y entonces podría
dividir en grupos, varones por un lado y mujeres por el otro, ¿sí? Entonces, ahí no sería adecuado tampoco un muestreo aleatorio simple. Y la última posibilidad es encontrar a los individuos muy dispersos geográficamente, que es un poco lo que dijimos recién, en donde hay un alto costo de hacer el relevamiento. Una vez que yo he seleccionado mi muestra, decíamos que podría estimar características, por ejemplo, que es lo que sabemos hasta ahora realizar. Entonces, fíjense que yo podría, y solamente a los fines, digamos, de simplificar, porque muestreo, desde ya les cuento, que en los posgrados muestreo es una materia de muchísimas horas, ¿sí? Mucho tiempo de estudio de cada una de estas cosas, de estos tipos, de estos métodos, la fórmula, los pormenores que tiene. Y nosotros simplemente vamos a dar, digamos, indicios de lo que se puede hacer. Entonces vamos a suponer, hipotéticamente, solo así, didácticamente, que uno pudiese estimar la media o la proporción de una población. Entonces, la varianza de esos estimadores, que es lo que uno va a encontrar con respecto a lo que va a comparar, digamos, con otro tipo de muestreo para saber si es eficiente o no el estimador que hemos encontrado, tiene las formas que ya conocen ustedes y que vimos en la unidad 6, que ya trabajamos en la unidad anterior también, ¿sí? Puedo tener la varianza del estimador como la varianza poblacional sobre n, o bien la varianza muestral sobre n, cuando esta varianza es desconocida y yo la quiero estimar. ¿Sí? Y lo mismo para la proporción, ¿sí? Esto que ya es conocido por nosotros, ¿está bien? Ahora, en este caso general, hemos considerado con reemplazo, con reposición o población infinita. Lo que sucede en la práctica es que nosotros vamos a seleccionar una muestra y vamos a tratar de no repetirlos a los individuos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que, como es un muestreo aleatorio simple y el n grande yo lo conozco, de alguna manera tengo una población finita. Entonces voy a aplicarle a la estructura de las varianzas con reposición el factor de corrección. Lo que tienen en cada uno de estas, digamos, de estos miembros, es lo mismo, nada más que cuando la varianza poblacional es conocida, el factor de corrección, como lo conocemos nosotros, n-n sobre n-1. Pero cuando la varianza poblacional es desconocida y nosotros utilizamos la varianza muestral, recuerde que esta varianza muestral ya es la corregida, ya no hay posibilidad de utilizar otra, siempre vamos a considerar el estimador que es insesgado de la varianza poblacional. Eso quiere decir que esta varianza muestral va a estar dividido por n-1. Por lo tanto, cuando aplicamos el factor de corrección, queda una estructura similar a esta, que es n grande menos n chica sobre n. Y si distribuyo el denominador, n sobre n grande menos n chica sobre n grande es lo mismo que 1 menos esta fracción, que es la que recibe el nombre de fracción de muestreo y que en los videos algunos le han llamado f. ¿Sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo es aplicarle el factor de corrección a la varianza que tiene, que en términos de notación queda expresada de esta manera, ¿sí? O sea, no es que tengamos dos factores de corrección diferentes, sino que queda expresado así cuando estimamos a los parámetros poblacionales con los estadísticos muestrales que corresponden. Acá será la S y acá será la proporción muestral y 1 menos la proporción muestral. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien. El segundo tipo de muestreo que podemos considerar, y lo vamos a hacer en este orden, es el muestreo estratificado. ¿Sí? Este muestreo es aquel en el que mi población puede estar dividida en grupos. ¿Sí? Yo les decía, no es conveniente un muestreo aleatorio simple cuando yo sé que la población está estratificada, ¿sí? En varones y en mujeres, o en estudiantes de universidades públicas y estudiantes de universidades privadas, o en empleados de industrias textiles y empleados del sector de los servicios, etc. Entonces, por ahí, para obtener la muestra, debo tener en cuenta esta división en grupos, digamos, que tiene mi población. Entonces, si yo tengo la población dividida en grupos, que de ahora en más le voy a llamar estrato, puedo seleccionar
una muestra en cada uno de esos estratos. Y sí, dentro de cada uno de esos estratos puedo seleccionar una muestra aleatoria simple, es decir, si tengo los individuos del estrato 1, que son varones, por ejemplo, de determinada empresa, y los puedo listar, selecciono una muestra de varones, y luego si tengo una de mujeres, una lista de mujeres, selecciono la muestra de mujeres. Eso es seleccionar una muestra en cada estrato. Y luego lo que hago es, esto que hago en primer lugar de manera separada, luego lo tengo que ponderar de alguna manera y lo tengo que unir porque ambas submuestras, o sea, ambas muestras de ambos estratos, van a constituir la muestra general, ¿sí? Entonces después tengo que combinarlas de alguna manera para trabajar con esa muestra y poder generalizar a toda la población. ¿Sí? Entonces podemos decir que este método va a solucionar un poco este problema de la necesidad de conocer, ¿sí?, estimaciones para subconjuntos de la población, porque estamos utilizando muestras en cada uno de los subconjuntos. Imaginemos por un momento que quisiéramos estudiar las cuentas por cobrar de empresas, de una gran empresa, una multinacional, que tiene muchas cuentas por cobrar, y queremos analizar eso, las cuentas por cobrar, el monto, cuántos días de demora tienen o cuál es el cumplimiento en el pago, etc. Entonces, podríamos tener cuentas por cobrar de determinado monto, o sea, muy grandes, que son importantes para la empresa porque le proporcionan mucho dinero cuando se cobra, o podemos tener un montón de cuentas chiquitas, pequeñas, que individualmente no es tanto para la empresa, pero la suma constituyen también un ingreso importante para la empresa. Entonces, si de 10.000 cuentas por cobrar, solamente 100 cuentas son grandes y tenemos que el resto de las cuentas, que son 9.900 cuentas, son pequeñitas, si yo las listo y hago un muestreo aleatorio simple, es muy probable que de estas grandes solo una o dos entren en mi muestra, porque tengo muchas más de las otras. Entonces, tal vez a mí me interese dividir, porque son dos grupos bien diferenciados con características propias, en grandes cuentas por cobrar o montos elevados de cuentas por cobrar y cuentas por cobrar que no tienen un saldo o un monto tan elevado, ¿sí? Entonces, de ambos estratos, selecciono una muestra que las represente a las que son cuentas mayores y un grupo selecciono de las otras. O puedo estratificar por otra variable. Tal vez los días de mora me permite estratificar y yo voy a tener que muchos días de mora, o sea, las que más se atrasan, tienen ciertas características esas empresas y lo puedo ver por su saldo de cuenta, y aquellas que siempre pagan bien o al vencimiento tienen pocos días de mora, tienen otras características. Y entonces, si quiero estudiar algo que tenga que ver con ello, entonces la variable por la cual voy a estratificar tiene que ser aquella variable que realmente me divida a mí en grupos o en estratos. Y puede ser diferente según las características, ¿sí?, de los individuos de mi población y según el objetivo de mi investigación. Entonces, para estimar la media, por ejemplo, o la proporción, yo voy a tener como estimadores puntuales a la media muestral, por ejemplo, en este caso, o a la proporción muestral, ¿sí? Y acá en particular debo tener en cuenta que voy a tener medias para cada uno de los estratos. Vamos a considerar el subíndice H para indicar el estrato. O sea, si yo tengo 5 estratos, quiere decir que voy a tener Y barra sub H del 1 al 5, ¿sí? La media del estrato 1, la media del 2, etc. Y se agrega un elemento nuevo, que es este W que tenemos acá, que tiene que ver con una ponderación que le agregamos a la media y va a tener que ver con el tamaño del estrato, ¿sí? Debido a que N se divide en N sub H estrato, yo voy a tener distintos tamaños, como en el ejemplo de las cuentas por cobrar. Un estrato puede tener 100 y el otro puede tener 9.900. Entonces, vamos a ponderar con este W, que es como un factor de ponderación, en función del tamaño. O sea, consideramos esta estructura de fórmula proporcional al tamaño, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, porque es la forma, digamos, más habitual y es también es más sencillo, a pesar de que acá ven muchas fórmulas, es más sencillo respecto a considerar otro método, ¿sí? Entonces, en realidad, lo único que hemos hecho es, a la varianza
sobre N que ustedes ya conocen, le agregamos los subíndices H, porque acá voy a tener varianzas y tamaño de cada uno de los estratos. Debidamente ponderados por su tamaño, fíjense que la estructura es muy parecida, pero agregando los elementos que caracterizan a este tipo de muestreo. En este caso es con reemplazo, ¿sí? Acá para la media y acá para la proporción, y acá es sin reemplazo, donde pasa lo mismo que conté recién. Si la varianza es conocida, el factor de corrección va a tener esta estructura, y si la varianza es desconocida, como acá, el factor de corrección que introducimos va a tener la forma de 1 menos el n minúscula h sobre el n mayúscula h, o bien 1 menos esta fracción de cada estrato, por supuesto, y por eso aparecen los sumatorios para todos los estratos. En este caso, K es la cantidad de estratos. Y el mismo razonamiento para la proporción, ¿sí? Por lo menos saber que lo podemos hacer, saber que estos elementos ya lo hemos visto en los otros capítulos, al final de Estadística 1, y lo que estamos tratando de hacer acá en el cálculo de las varianzas es utilizando una información extra, podríamos decir así, que nos va a proporcionar este tipo de muestreo estratificado. Fíjense cómo comienza a haber más elementos a tener en cuenta cuando el muestreo tiene otras características y no es el simple o el aleatorio simple que vimos recién. Acá tengo la población dividida en grupos. Esos grupos son estratos, o sea que tengo una cantidad de estratos. En cada estrato tengo un tamaño que puede ser igual o diferente de la población. Habitualmente es diferente. Es decir, la cantidad de varones y de mujeres en una empresa habitualmente es diferente. La cantidad de individuos o de alumnos que van a las universidades públicas es distinto a la cantidad de alumnos que van a las privadas. Entonces tengo esas diferencias que las introduzco si considero esta proporción, digamos, de tamaño a través del W, ¿sí? Entonces podría estimar medias y proporciones en este tipo de muestreo. Digamos que la importancia de usar un muestreo estratificado respecto a un muestreo aleatorio simple radica en poder comparar sus varianzas y poder ver qué varianza del estimador es menor, porque aquella varianza que sea menor va a indicar que ese estimador es más eficiente que el otro. Entonces, suponiendo que hayamos realizado un muestreo estratificado y encontremos la media muestral a través de este muestreo, y calculamos la varianza de ese estimador, y luego, si hubiésemos hecho un muestreo aleatorio simple, hacemos lo mismo y tenemos su varianza, si se da esta relación, estamos diciendo entonces que si este cociente es menor que 1 es porque el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, quiere decir que haber utilizado un muestreo estratificado fue mejor porque es más eficiente el estimador que con un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces, es importante estas relaciones cuando yo puedo comparar entre tipos de muestreo. Y gano con el muestreo estratificado. Primero porque la población está dividida en grupos, y esos grupos, y acá viene una de las características particulares que tiene este muestreo estratificado, y es que cada uno de estos grupos, ¿sí?, tiene que ser homogéneo en su interior. O sea, todos los individuos de ese grupo tienen que ser lo más parecido posible. Entonces, homogéneos en su interior y heterogéneos entre ellos. O sea, diferenciarse bastante entre unos y otros. Por eso es que si hablamos de alumnos de universidades públicas, dentro del grupo van a ser todos parecidos en cuanto a una serie de características que tienen por estudiar o haber elegido una universidad pública. El otro grupo de estudiantes que eligen una universidad privada tendrán características y ciertos elementos por los cuales estudian o eligieron la universidad, privada. Entonces, yo tengo ahí que internamente en los estratos hay homogeneidad en los individuos y entre ellos hay heterogeneidad. Si esto sucede, o sea, los grupos se diferencian bastante, entonces seguramente y con cierta certeza puedo decir que el muestreo estratificado va a ser mejor, ¿sí? Lo mismo si quiero comparar pacientes con obra social y sin obra social, o pacientes de hospitales públicos versus hospitales privados, etc. Seguramente esta estratificación es necesario hacerlo para mejorar las estimaciones que podamos hacer, porque la población está dividida en grupos donde es importante
tener en cuenta esta característica de los grupos. Ahora bien, para seleccionar la muestra, sí, ¿alguien me pregunta algo? Sí, yo tengo una duda. Sí, ¿Puede volver una filmina atrás? Vio que ahí cuando queremos estimar, tenemos para la media muestral, sí, para la media poblacional que queremos estimarla, es la sumatoria del W sub H por el estimador, digamos, H, el sumatorio, ¿no? sí, Nosotros sabemos que es NH sobre N, que sería, por ejemplo, no sé, el tamaño del estrato sobre la población total. sí. Y cuando nosotros queremos calcular el I barra H, tenemos que conocer los datos de ese estrato, digamos, para poder calcular la media. Claro, vos para poder hacer esta fórmula Claro, ya esa. seleccionaste tu muestra. Ya seleccionaste tu muestra, entonces imagínate que vos tenés N grande que tiene 1000 elementos. Y vos Ujú. tenés que los estratos, que los podés identificar, 3 estratos en donde tenés un NH que suma 1000. Ajá, sí, sí. Entonces, N sub 1 puede tener 300, N sub 2 otro valor, N sub 3 otro valor. De Sí. cada uno de esos estratos, vamos a seleccionar una muestra que ya vamos a ver cómo. Cuando seleccionamos la muestra, ¿sí? Yo Ajá. puedo calcular la media de Claro, cada uno de esos estratos. para Esa elegir es la la Y muestra barra sub H. hacemos la fijación, los tipos de fijación tenemos. Ahora vemos, según qué Y, tipo de fijación, cómo seleccionamos la muestra. Exacto. claro, y en base a la muestra ahí calculamos el I sub H de cada uno. Claro, el I barra. Claro, y ahí después hacemos la sumatoria, digamos, y ahí calculamos el estimador. Claro, y de esa manera, por eso digo, cada una de las partecitas en donde yo selecciono estas muestras o submuestras, luego se combinan de alguna manera para calcular la media de la muestra, una única media que es la que yo requiero. Genial, genial. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, ¿cómo selecciono esa muestra en cada uno de esos subgrupos o de esos estratos? Y lo hago a través de algún método de afijación, así es como se le llama. Uno es el más sencillo de todos, tal vez el menos usado, que es la fijación igual. Y esto consiste en tomar al tamaño de muestra que yo quiero de toda la población y dividirlo la cantidad de estratos que tengo. Entonces, supongamos que yo tengo o quiero seleccionar una muestra de 300 y tengo 3 estratos, hago 300 dividido 3 y cada una de las submuestras va a ser de 100. Yo voy al estrato 1 y selecciono 100, al estrato 2 lo mismo, al estrato 3 lo mismo, o sea, la misma cantidad. Eso, digo, es la menos usada porque justamente los estratos no siempre tienen el mismo tamaño, y sumados, que me da el total de la población, no siempre tienen el mismo tamaño, a veces uno es mucho más grande que otro, y entonces esta fijación igual puede que no me queden bien distribuidos los individuos de cada uno de esos estratos. Esto se resuelve un poco con la fijación proporcional, que es como el más común. Este cociente que tiene en cuenta el tamaño del estrato sobre el tamaño de la población es el W, que le hemos llamado en la filmina anterior. Entonces, al tamaño de muestra lo multiplico por el ponderador, digamos, que hemos considerado acá, pero para cada estrato, porque el estrato 1 tiene un tamaño, el estrato 2 tiene otro y así. Entonces el NH es diferente en cada estrato. Va a tener en cuenta la proporción de individuos. El que tenga mayor cantidad de individuos va a ser más grande, el que tenga menos va a ser un poco más chico a la hora de seleccionar la muestra, ¿sí? Entonces voy a tener representado a cada estrato según su tamaño proporcional. Y es un poco el más común y con el cual hemos pensado en las fórmulas de la filmina anterior para estimar la proporción o estimar la media. Ahora también existe la fijación óptima, que es cuando conocemos de alguna manera la variabilidad que existe dentro de cada estrato. Y entonces fíjense que a la estructura muy parecida de NH sobre N, que forma parte de acá, le agregamos, digamos, la dispersión de cada estrato y la dispersión total. Acá, como en términos de suma, para que sea, y por eso le pusimos acá el subíndice, para tener en cuenta que como en cada estrato puede ser distinta, entonces vamos a sumar en el denominador. Por n, que es el tamaño que quiero, también voy a encontrar distintos tamaños, ¿sí?, de submuestras o en cada estrato, ahora agregándole, además del tamaño, esta variabilidad que puedo tener en esta fijación óptima. Ahora también existen métodos mixtos, ¿no? Entonces, por ahí decir, ¿qué puedo hacer?
voy a hacer una fijación proporcional, pero como hay un estrato que tiene solo 5 elementos, que son elementos muy característicos, bueno, a este lo estudio, a estos 5 los estudio a todos, ¿sí? No voy a seleccionar ninguno. Entonces, en vez de trabajar con una muestra de ese estrato, trabajo con el estrato completo. Y utilizo la fijación proporcional para el resto de los estratos. Eso también es una manera de seleccionar los individuos. Habrá que ver las características que tiene la población respecto de la cual nosotros vamos a hacer nuestro estudio, ¿sí? Entonces, puede haber una mezcla de fijaciones, pero estas son, digamos, las habituales, donde la proporcional es la más común. Es muy difícil a veces conocer esta variabilidad dentro de cada estrato, ¿sí? Bien, como tercer método de muestreo tenemos el muestreo por conglomerados. Este muestreo por conglomerados es también considerar que la población está dividida en partes, digamos, o en grupos, pero de distinta característica, porque en el estrato, los estratos eran homogéneos en su interior, o sea, todos los individuos se parecen. En cambio, el conglomerado es exactamente al revés. Los conglomerados son grupos que son heterogéneos en su interior, tienen todo diferente, digamos. De tal manera que uno podría decir que el conglomerado es como una población en miniatura, donde tiene una serie de elementos diferentes. O sea que son heterogéneos en su interior, pero son homogéneos entre sí, son todos parecidos entre sí. Por eso los típicos de ejemplo de conglomerados son a veces las escuelas. Yo en la escuela, una escuela es parecida a otra, y es parecida a otra, y es parecida a otra, en una serie de características, pues son todas escuelas, o sea que son homogéneas entre sí. Pero son heterogéneas en su interior, porque lo que yo tengo dentro de cada escuela son individuos diferentes, tengo estudiantes, tengo docentes, tengo padres de esos estudiantes que están vinculados a la escuela, tengo personal de apoyo, tengo una serie de cuestiones, ¿sí?, que lo hace heterogéneo en su interior. Hay muchas cosas en cada conglomerado, pero a veces es la mejor manera de poder hacer el estudio o el relevamiento que queremos hacer. Entonces, los conglomerados pueden ser hospitales, pueden ser universidades, pueden ser escuelas, pueden ser fábricas, pueden ser industrias, donde en su interior tengo diversidad de elementos como tendría en la población objeto de estudio del caso en el que estoy relacionando, ¿sí? Entonces, acá los conglomerados van a constituir la unidad de análisis primaria, digamos, la primera. Primero selecciono escuelas. Una vez que seleccione las escuelas, puedo seleccionar dentro de ellas lo que me interesa. Me interesa estudiar los docentes, entonces selecciono o analizo, estudio a todos los docentes de las escuelas elegidas. O tomo una muestra de docentes a través, por ejemplo, de un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los métodos de muestreo de alguna manera se combinan según el diseño que uno esté pensando, ¿sí? Entonces, habrán escuchado hablar de que se hacen las pruebas PISA, que son pruebas internacionales, o sea, que se hacen en todo el mundo, en distintos países, donde se seleccionan primero las escuelas. Esa es la unidad primaria. Y luego, dentro de las escuelas, se seleccionan, con muestreo aleatorio simple, estudiantes de determinado grado al cual se le aplica una prueba. Y entonces están las pruebas PISA para matemáticas, para lengua, para ciencias, ¿sí? Y entonces se analizan a ver el nivel de rendimiento que los alumnos tienen o que han adquirido en sus escuelas, en sus países, respecto a las disciplinas que se consideran, ¿sí? Entonces, acá se hace un diseño similar a un muestreo por conglomerado. Unidad primaria, seleccionamos las escuelas. 4.000 y pico de escuelas, por ejemplo, en las PISA de 2018 se seleccionaron. Dentro de esas escuelas había aproximadamente unos 35 estudiantes seleccionados, que suelen coincidir con un grado en particular, al cual, o un año, depende si es primario o secundario, el cual se le analiza o se evalúa esa cuestión, ¿sí? Y luego se hace una especie de ranking, por decirlo de alguna manera, entre países y disciplinas respecto al nivel que han alcanzado los estudiantes. Entonces, unidades primarias es el conglomerado, y luego la decisión de trabajar con todo el conglomerado o con algunos individuos del conglomerado, ¿sí? Vuelvo a muestrear, ¿sí? A medida que el muestreo se hace más complejo,
¿sí? Supongamos que yo quiero seleccionar n minúsculas conglomerados y que el tamaño de cada uno de ellos sea m mayúscula, fíjense, el mismo tamaño, en este caso, que es como está en el material, ustedes en el video, el profe puso m sub i, es decir, considera que es más realista, por decirlo de alguna manera, pero también más complejo, que los conglomerados tienen distinto tamaño, que es un poco lo que sucede en la práctica. ¿Sí? Esta fórmula no vamos a calcular nada con muestreo por conglomerado, ¿de acuerdo? Porque es bastante complejo. Pero fíjense cómo ahora la cantidad de individuos por la cantidad de conglomerados lo debo tener en cuenta para el cálculo de la media. Fíjense cómo tengo acá los factores de corrección incorporados, tengo algunas correcciones a la varianza con algunos coeficientes, ¿sí? Esto es simplemente bien anecdótico, solo para mostrarles cómo se empieza a complejizar, ¿sí? Cuando el muestreo es por conglomerado, la forma de encontrar, ¿sí? Los estimadores puntuales para poder luego estimar la media o estimar la proporción. ¿Está bien? O sea, no vamos a ver nada más que características de los muestreos, y si vamos a hacer algún cálculo, alguna estimación, va a ser de un muestreo aleatorio simple o a lo sumo de un muestreo estratificado, dándole muchos de estos elementos o cálculos, como vimos en las diapositivas anteriores, para poder hacerlo, ¿sí? Pero esto se va haciendo cada vez más complejo a medida que agregamos una serie de cuestiones más. ¿Y por qué se hace cada vez más complejo? Y bueno, porque acá tengo que tener en cuenta las probabilidades de selección de la unidad primaria, si tienen el mismo tamaño o no, de la unidad secundaria, que son los individuos, si lo voy a hacer de nuevo por conglomerados, considerando que los niveles primario, secundario y terciarios de esa escuela son a su vez o estratos, son estratos más bien dentro del conglomerado. Entonces, a medida que voy buscando un diseño de muestra cada vez más complejo se va a hacer la fórmula o la estructura para encontrar los estimadores, ¿sí? Pero repito, esto es simplemente para mostrar que va a haber una manera de estimarlos a estos parámetros, ¿sí? Pero que nosotros ni vamos a demostrarlo, ni lo vamos a aplicar, simplemente existe, y me interesa sí que puedan distinguir las características que tiene cada uno de esos métodos de muestreo. Por último, el muestreo sistemático, que lo dejo para el final, porque es más que todo una forma de seleccionar, debido a que hay un solo elemento que voy a elegir aleatoriamente, que es el que recibe el nombre del arranque. O sea, ¿qué es un muestreo sistemático? Cuando uno dice, voy a seleccionar uno cada 4 alumnos, entonces toma la lista, elige uno cualquiera al azar y luego cada 4. Entonces, le suma 4 y elige al que sigue, suma otros 4, elige al que sigue y así sucesivamente. Lo mismo se hace en control de calidad, por ejemplo. Una pieza cada tantos de la máquina, ¿sí? De producción, selecciono todo, mido eso, me fijo, analizo y veo si tiene efecto. Entonces, así el muestreo sistemático de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense que uno determina un valor, K, que le vamos a llamar intervalo de muestreo, que es el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Vamos a suponer que este valor de, por ejemplo, 10, y entonces va a elegir un número aleatorio que vaya del 1 al 10, y ese es el que vamos a llamar arranque. Entonces, un número cualquiera del 1 al 10, el 5, y el primer número elegido es el 5, y luego le voy a sumar a 5 este K que había dado 10. Entonces, 5 es el primer elemento, el que sigue será 15, el otro será al 5 más 20, o sea, 25, 35, 45, etcétera, y esos van a ser los elementos que yo voy a seleccionar. Si este K no me da exactos, ¿sí? Me da con decimales, redondeo, ¿sí? Y si el último individuo, el último, queda fuera del tamaño de la población, considero como que vuelvo a empezar y entonces tomo alguno de los primeros que tenía en la población. Necesito una lista, ¿sí? Es como el muestreo aleatorio simple, los tengo que tener listados y a todos para poder elegirlos sistemáticamente. ¿Sí? Entonces, para hacer un muestreo sistemático también tengo que tener en cuenta que no hay división en estratos o que no debo ir a conglomerados para poder, digamos, encontrar a los individuos que tenga que seleccionar, sino que tengo un listado.
Y las estimaciones que haga para estimar la media o la proporción, que son los ejemplos o los casos que estamos presentando, debemos tener en cuenta que son similares a las del muestreo aleatorio simple. Por eso es que este tipo de muestreo, por ahí, o esta forma de selección, es como una forma particular, digamos, similar a lo que sería un muestreo aleatorio simple. Ustedes tienen en el material, al final, un cuadrito que está bueno como síntesis de cada uno de estos 4 tipos de muestreos, digamos, probabilísticos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las muestras tienen toda la misma probabilidad de ser elegidas, pero los individuos en la población no. Solo en el muestreo aleatorio simple los individuos tienen igual probabilidad de ser seleccionados. En los demás no necesariamente pueden tener, ¿no? Y ver esto, qué características tiene el conglomerado, qué características tiene el estratificado. Acá proporcional y no proporcional, porque yo les decía que el proporcional es como el más común, ¿sí? Otras características del sistemático y de la muestra aleatoria simple. Por ahí, a modo de síntesis, ¿sí? Este cuadro pretende tener en cuenta entonces cómo hacemos la selección o qué características va a tener un método y va a tener otro método. Me voy a tomar unos minutitos para contarles que el muestreo tiene una aplicación muy concreta para particularmente los contadores, ¿sí? Ustedes más adelante van a ver una materia que se llama auditoría, y la auditoría consiste justamente en controlar o chequear diferencias que pueda haber en saldos de cuenta, en requisitos de contrato, en control de inventario, una serie de cuestiones. De tal forma que las empresas a veces tienen un departamento de auditoría interno y otras veces contratan un estudio de auditoría externa para controlar una serie de cuestiones. A veces tiene que ver con los rubros, ¿sí? Entonces, es el rubro bienes de uso, es el rubro mercadería, el bienes de cambio, digo. Entonces, depende del análisis. Voy a estudiar toda la documentación que tiene la empresa, todas las operaciones que realizo en un año, en un mes, en un semestre, o sea, ¿qué voy a analizar? Y es muy común entonces tomar un muestreo. Un muestreo se considera aplicado a la auditoría porque tiene como objetivo particular el estudio, digamos, el control, hacer auditoría de algo en particular. Pero no es otra cosa que un muestreo probabilístico, ¿sí? Que en la jerga, digamos, del muestreo aplicado a la auditoría, se va a llamar muestreo de variables o muestreo por atributos según la característica que me interesa. Si es una variable numérica la que quiero estudiar, voy a tener un muestreo de variables y voy a hacer lo que nosotros ya sabemos hacer, seleccionar una muestra, ¿sí? Con algunos de los criterios que hemos visto y analizar números, saldo de cuentas por cobrar, cantidad de mercadería de cierta característica, o sea, el inventario, etc. O bien un muestreo por atributos que tiene que ver con que tiene o no tiene la característica, la pieza es o no es defectuosa, o bien, por ejemplo, en determinados contratos, si esos contratos están completos, tienen todos los requisitos que tienen que tener, etcétera, etcétera, ¿sí? Y para este muestreo aplicado a la auditoría, hay 3 tipos que son como muy parecidos, ¿sí? De hecho, prácticamente no tienen diferencia, pero, bueno, son muestreos que se utilizan y que tienen que ver un poco con el objetivo de la investigación. Uno es el muestreo de parar o seguir, es más que todo un muestreo que se utiliza observando que si hay deficiencias o no, o faltantes o no, en datos, en defectos en las piezas. Por ejemplo, si fuese un control de piezas o de mercaderías, y lo que uno hace es, toma la muestra, que podría ser de determinada cantidad de elementos, pero también la puede tomar como submuestra y toma un primer conjunto, supongamos, de 10 elementos y se fija si la característica está bien, está correcta, si está. Y si está, probablemente sea suficiente y no continúa, y por eso para, y concluye diciendo que no hay, si bien no podemos hablar de niveles de confianza y demás, sí podemos decir entonces que la proporción de defectos o de faltantes no supera cierto valor o es 0. Depende cómo se haya fijado. Ahora, si yo encuentro que hay defectos, que hay problemas, continúo. Y sí, sigo
con la otra submuestra, o bien, si trabajé con la muestra completa, la hago más grande. Y sigo investigando, ¿sí? Y ese es el muestreo de parar o seguir, y en realidad utiliza para encontrar las probabilidades y demás, utiliza el modelo hipergeométrico, que ustedes lo tienen ahí explicado con un ejemplo sencillo en el material, para que, digamos, calcular cuál va a ser el tamaño de muestra, cuál va a ser el nivel de confianza con el que quiero trabajar. Muy parecido a este, pero con un objetivo un poco más importante, es lo que se conoce como el muestreo por descubrimiento, y tiene que ver con descubrir cosas más graves, ¿sí? Por eso en este tipo de muestreo se habla de la existencia de un fraude, por ejemplo. Entonces, si hay bastantes irregularidades, digamos así, en la población, yo selecciono una muestra y trato de descubrir si en esa muestra cayó una de estas irregularidades, o una cuestión más de tipo delictiva, digamos, este fraude. Y si eso sucedió, entonces tengo que analizar toda la muestra, ¿sí? Este muestreo se utiliza bastante cuando se analizan las carpetas de crédito en los bancos, por ejemplo. Hubo épocas en que determinado banco, particularmente público, otorgaba préstamos a personas que no cumplían con los requisitos que debían cumplir, o sea, ciertas garantías, ciertos niveles de ingreso, etcétera, etcétera, y entonces esto es como darle un préstamo, ¿sí?, a alguien que no cumple las características, y se podría decir que si no paga no es como cobrarle, y entonces esto es una situación peligrosa. De esa manera, si algo está mal, investigo todo, ¿sí? Y trato de ver qué pasó particularmente con esos casos, porque con una situación de fraude de este tipo puede haber consecuencias para el responsable del área o para quien sea en ese sentido, ¿sí? Y el último, que es el muestreo de aceptación, ¿sí? Esto solamente que estamos mirando es un poco conceptual, tiene más que ver con el análisis de lotes, ¿sí? Que puede ser un archivo de comprobantes, o puede ser lo que un empleado hace en un día, o sea, el trabajo de su jornada, ese puede ser el lote, o puede ser una caja o un contenedor de mercaderías, y entonces se determina, ¿sí?, en ese lote, se toma una parte de ese lote y se analiza algún tipo de irregularidad, ¿sí? O sea, qué sé yo, el empleado, cuántas veces fue al baño, cuántas veces usó el celular en su trabajo, etcétera, etcétera, según el objetivo, y en base a eso, ¿sí?, uno puede decir, se plantea una cierta regla de decisión, si encontré menos irregularidades que las que creo que puede encontrar, o sea, 1, 2 veces al baño puede ir en 4 horas, o usar el celular 1 o 2 veces en la jornada, supongamos que puede ser. Entonces, si las irregularidades son menores a este valor de aceptación, entonces acepto el lote y está todo bien. Y si no, amplío la muestra, sigo investigando o tomo medidas, ¿sí?, en función de si esto se hace más reiterado. Y lo mismo con un contenedor de piezas. Menos defectos que un número de aceptación, que voy a llamar C tengo, quiere decir que el lote mayoritariamente está correcto y puede seguir, digamos, el camino, puede ser vendido y demás, ¿sí? Lo mismo, lote, un archivo de comprobantes. Si las facturas están bien hechas, ahora las facturas digitales, no le falte ningún dato, no le falte el periodo, la forma de pago o alguna cuestión, y entonces se capacita o se instrumenta de mejor manera que los comprobantes estén completos, ¿sí?, más que todo cuando son factibles de inspecciones impositivas y demás. Y bueno, y por último, para terminar, como para que nos quede, ¿cuándo entonces voy a poder hacer un muestreo que no sea probabilístico? Y si a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, les cuento de estos 3 tipos, que son como los más comunes o habituales para el muestreo no probabilístico, ¿no? Y empiezo de abajo para arriba. El casual es cuando ustedes van por el centro y los paran y les dicen, ¿les puedo hacer una encuesta? Y uno, ¿qué dice en la mayoría de los casos? No, no tengo tiempo, voy rápido, qué sé yo. Yo siempre les digo que a las encuestas, desde que uno estudia algo de estadística, las encuestas hay que contestarlas, ¿sí? No hay que decir nunca más, no tengo tiempo, no quiero, porque no tengo ganas. Si es porque no tengo tiempo, está bien. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de recoger información o datos, y si no, ¿cómo podría yo saber qué piensa la gente, qué decisión se puede tomar, qué mejora se puede hacer si cuando le queremos preguntar no tiene tiempo de contestar la encuesta? ¿Sí? Entonces, acá no es probabilística, las conclusiones van a ser solo para ese grupo al que le pregunto, pero puede ser un indicio de saber qué es lo que piensa o qué se sabe de determinada cuestión. Entonces, el casual es
pasó gente por la peatonal y le pregunté algo respecto a algún producto. A veces en las puertas de las facultades hay gente haciendo preguntas casualmente porque considera que las personas que pasan por una facultad, y más en ciudad universitaria, es porque tal vez tengan cierta vinculación con la universidad. Y entonces quiero preguntar cosas que tengan que ver, pero sin tener que entrar a la facultad, que tener un listado de estudiantes o de docentes, entonces de manera casual van realizando la encuesta que consideren. Intencional es cuando los individuos se seleccionan a juicio o a criterio de un experto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio en monotributistas, por ejemplo, yo sé que necesito que tengan el monotributo, digamos. Entonces, bueno, voy a algunos negocios en el barrio que son pequeños, que puede tener monotributo, intencionalmente le pregunto si a esa persona, si tiene monotributo, y si lo tiene, ahí le hago la encuesta. Entonces, he seguido un criterio, ¿sí? O un juicio, ¿sí? Particular, porque considero que si es monotributo, es un cuenta propista que está registrado, y tal vez me interesa alguna cuestión en particular. Y el tercer método común de muestreo no probabilístico, que puede haber infinitos, ¿no? Pero como los más comunes, es cuando yo selecciono por cuotas, ¿sí? A veces cuando se hacen las encuestas políticas y se han seleccionado una serie de casas, digamos, de hogares, y le preguntamos a los mayores de 16 años por quién van a votar, uno cuando va a la casa no sabe cuántos mayores de 16 años hay en la casa. Puede ser que nos toque una casa donde hay una sola persona y le hacemos la encuesta. Pero en otra casa puede que haya muchas personas. Entonces, la aleatoriedad llega hasta la casa, ¿sí? Y a hacer la encuesta por lo menos a uno. Pero puede haber también una consigna de cuotas y de decir, bueno, si va a la casa y hay 10 personas mayores de 16 años, una puede ser encuesta a las 10, ¿sí? Más cuando está empezando el relevamiento, y otra consigna puede ser, bueno, seleccione, trate de que haya la mitad de varones y la mitad de mujeres, y ahí establece una cuota. O trate de que haya jóvenes, ¿sí? De los rangos etarios más bajos, de 16, 18, 20 años, que haya personas de edad intermedia y que haya personas de edad más adulta, ¿sí? 60 años o más, y pregunte, y eso es una manera de determinar una cuota. En este caso del ejemplo que les pongo, voy a poder inferir igual, porque el muestreo primario, primero, es aleatorio, ¿sí? Pero si lo quisiese hacer mezclando alguno de los otros, intencional y casual, por ejemplo, le puedo meter las cuotas. Si ya le pregunté a la gente que pasa por una peatonal sobre algún aspecto, ya pregunté a 50 mujeres y tengo solo 10 varones, bueno, voy a tratar de preguntarle a los que me quedan, digamos, varones, para cumplir con la cuota y tener más o menos una opinión repartida entre un grupo y otro grupo. ¿Cómo vamos? Hasta acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Yo te quería pedir si podías volver a explicar el de parar o seguir, el muestreo de parar o seguir, que me quedó una duda. Sí, el muestreo de parar y seguir es aquel muestreo en el que yo, ahí vuelvo a la diapositiva, acá. Es aquel muestreo en el que, por lo general, quiero tratar de buscar características que tenga o no tenga características, ¿sí? Supongamos contratos, los contratos que realiza la empresa con determinadas personas por distintos motivos, a lo mejor por locaciones de servicio. Entonces, me fijo que el contrato tenga todo lo que necesita tener. ¿Sí? A lo mejor hay un conjunto de 10 características que tiene que tener: fecha, parte, objeto, duración, precio, una serie de cuestiones. Me fijo que las tenga todas, ¿sí? Entonces, ¿las tiene o no las tiene? Eso es lo que uno mira. Toma 2 o 3 contratos, ¿sí? Y los contratos están bien, digamos, ya es un indicio de que se ha tenido en cuenta todos los elementos que debería tener un contrato, ¿sí? ¿Cuál sería tu duda particular? No, no, claro, necesitaba que me lo volvieras a explicar porque medio que me había perdido en esa explicación.
Claro, casi todos Gracias. son iguales. Fíjense, los 3 tipos de muestreo son parecidos, porque Sí, sí, es como son muy parar o parecidos seguir. entre sí. Lo que pasa es que tienen como distinto objetivo y en función del objetivo que tengan, tienen esta distinta denominación porque uno puede ser más grave y por eso se llama por descubrimiento, digamos, y puede hacer tomarnos acciones de distinto tipo, ¿no? Acciones que a veces son hasta legales con respecto a lo que se ha encontrado en ese muestreo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. con la parte práctica de los últimos modelos que sean de auditoría, esos que no están desarrollados, digamos, en videos prácticos que subieron y bueno, y en las soluciones apenas también, ¿hay que tenerlos bien en cuenta o más que nada los anteriores? En el video que yo les grabé del muestreo aplicado a la auditoría, solamente les puse allí una formulita que es como encontrar el tamaño de muestra y les puse un poco cómo con la hipergeométrica pueden jugar un poco el nivel de confianza que uno debería tener para poder, digamos, hacer esto. Solo eso, digamos, que es bastante sencillo y conceptual, que lo tienen en los videos de clases teóricas, el último videito de clases teóricas, solo eso, ¿sí? Solo lo que está expresado, digamos, en el material, pero que sepan que existe, porque si bien no vamos a desarrollar demasiado preguntas en esto, sí por ahí conceptuales, ¿no? Un verdadero y falso, ese tipo de cosas, es importante que los tengan esos conceptos, ¿sí? Así como se los he contado yo ahora, como están escritos en el material, ¿sí? Esa parte práctica, sí, no resolver un ejercicio completo, pero vean en ese videíto que hay un par de cosas a tener en cuenta que son sencillas y que los va a ayudar a entender mejor. Bien, ¿qué me pregunta? Autoevaluaciones, está en el cronograma la fecha de la autoevaluación, que va a ser el jueves anterior al sábado del parcial, ¿sí? Que va a tener 10 preguntas y el objetivo es que al jueves ustedes hayan estudiado bastante. Entonces traten de hacerlo para autoevaluarse justamente, ¿sí? Para evitarles el trabajo de tener que pegarlas, copiarlas y tenerlas para el parcial, ninguna de esas 10 preguntas va a estar en el parcial. O sea, que cumpla realmente el objetivo que va a tener el autoevaluación, es para autoevaluarse, ¿sí? La modalidad del parcial va a ser con CEP, ¿sí? El mismo que usamos en los exámenes, aquellos que hicieron estadística 1 conmigo. ¿Sí? Con el CEP. Unos días antes yo les voy a mandar el instructivo por si alguno no usó CEP, para que haga lo que ahí dice y lo vamos a tener en cuenta. El modelo hipergeométrico para el parar o seguir es tener en cuenta y buscar una probabilidad como ustedes ya la saben hacer por el modelo hipergeométrico. Es decir, dado el N grande que lo conocen, la cantidad de éxitos en la población, que por lo general les dice que se sabe que el 10% de la población tiene esta característica. Ese 10% del N grande es la cantidad de éxito en la población, de cuánto es el tamaño de muestra que uno podría tomar, digamos así, y eso les va a dar una probabilidad. Y esa probabilidad va a ser un poco como el nivel de confianza. Entonces ustedes van jugando con el N, ponen un N provisorio de 50 y se fijan cuál es la probabilidad que les da. ¿Sí? Fíjense ahí en el videíto como yo les he puesto, ¿sí? Con la salidita de info y demás, esto de mirar cómo calcular con la hipergeométrica, porque por lo general son muestreos sin reemplazo, y es como un modelo que se podría aplicar en esto de tener o no tener una característica para este tipo de muestreos, digamos. ¿Sí? Es bastante sencillo. Mírenlo ahí que van a ver que es fácil. Y con eso dicen, bueno, si tomé la muestra de 50, conseguí esta probabilidad que es la que me interesa, y entonces con eso solo determino el 50 y tomo la muestra y eso, miro, tiene, no tiene, y en base a eso amplío la muestra, o me quedo con los 50 porque está todo bien, o está casi bien, y con eso me conformo. ¿De acuerdo?